Muy buenos días, muchas gracias por continuar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre estamos estudiando este tema muy importante, el cual lleva por título Símbolos del Servicio del Santuario de la serie Tesoros de la Verdad, parte número 3. Un tema muy interesante que hemos venido desarrollando y en esta semana estamos avanzando bastante ya. Y en esta semana tenemos un tema que lleva por título Profetas Inspirados. Y estoy seguro que tú estás aprendiendo y memorizando el texto que hemos venido repasando. Pero vamos a repasarlo una vez más para que juntos podamos recordarlo. Así que acompáñame a leerlo. Se encuentra allá en el libro de Hebreos, capítulo 1. Y allí vamos a leer el verso 1 y el verso número 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Con este pensamiento en nuestras mentes, quiero invitarte para que juntos podamos tener una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta hora queremos agradecer por permitirnos la vida y la salud. Queremos pedir que su bendición nos pueda acompañar a través del estudio de su palabra y pedimos que su buen espíritu pueda enseñarnos e instruirnos en todas las cosas. Guárdenos aquí, denos sus buenos ángeles y bendíganos en todo. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio para el día de hoy. Y el día de hoy tenemos un apartado que lleva por título Probados por las Escrituras. Y nuestra primera pregunta nos dice de esta manera: ¿cuál es la prueba básica de un verdadero profeta? Notemos que lo que vamos a estudiar aquí, ¿cuál es la prueba más básica, más elemental de un profeta que es verdadero? Vamos a tratar de entender esto. ¿Qué es lo que la Biblia nos instruye sobre estas cosas? Veamos lo que está escrito en este siguiente párrafo de la palabra de Dios. Se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 8, en el verso número 20. Y nos dice así: a la ley y al testimonio, si no hablan conforme a esto, es porque no les ha amanecido. La Biblia nos dice que una prueba muy básica para el profeta es que hable a la ley y al testimonio. Si no habla conforme a esto, está en la oscuridad. Pero, ¿qué significan estas palabras? Vamos a ver lo que nos instruye la pluma inspirada sobre este asunto. Leamos aquí. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, en la página 624, nos dice así: los testimonios no han de empequeñecer la palabra de Dios, sino exaltarla y atraer los ánimos a ella. Entonces, cuando un profeta se presenta, entonces nosotros hemos de entender que el profeta no ha de exaltar sus testimonios, pero ha de exaltar la palabra de Dios. No ha de disminuir la palabra de Dios, pero ha de exaltar la palabra de Dios. Es una prueba muy básica. Muy bien. Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Veamos aquí. ¿Qué debemos hacer si se comprueba que alguien es un falso profeta? Esto es, ¿qué hacemos si te toca en alguna ocasión encontrarte con una persona que dice que es profeta, pero comprobamos que no es un profeta verdadero, es un profeta falso? ¿Qué dice la Biblia que debemos hacer con tal? Vamos a ver lo que está escrito en la palabra de Dios. Acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Deuteronomio, capítulo 13, verso del 1 al verso 5. Y dice así: cuando surja entre los tuyos algún profeta o vidente de ensueños y anuncie algún prodigio y se cumpla la señal o el prodigio que anunció y te diga: vamos en pos de otro Dios que no conoces y démosle culto, no prestarás oído a las palabras de ese profeta ni de ese vidente, porque el Eterno vuestro Dios os prueba, para saber si amáis al Señor vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Al Eterno vuestro Dios seguiréis y veneraréis. Guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él os allegaréis. Ese profeta y ese adivinador de sueños ha de ser muerto, porque trató de sacarte del camino que el Eterno tu Dios te mandó. Aconsejó rebelión contra el Eterno vuestro Dios, que te sacó de Egipto y te rescató de la esclavitud.
así quitarás el mal de tu medio. En el antiguo Israel, cuando un profeta se levantaba y decía que era profeta de Dios, y se cumplía lo que decía que iba a cumplirse, pero después se enseñaba al pueblo a apartarse de Dios, el profeta debía ser muerto. Hoy no vivimos en el antiguo Israel, pero vivimos en el Israel moderno. ¿Qué instrucciones tendrá para nosotros también la palabra de Dios? Vamos a ver lo que está escrito en este siguiente párrafo. Este se encuentra allá en el libro de Romanos, capítulo 16, y allí vamos a leer el verso número 17. Mira cómo dice: Os ruego, hermanos, que os guardéis de los que causan división y tropiezos contra la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Recuerda que en el Antiguo Testamento había algún profeta o algún vidente, y si éste enseñaba a apartarse del camino del Señor, debía ser muerto. Aquí vemos que también algunos pueden causar división por causa del conocimiento de la palabra de Dios, y también que enseñan a la gente a apartarse de la voluntad de Dios. La Biblia nos dice que nos apartemos de ellos. Es decir, no prestemos atención a estas cosas. No sigamos en pos de ellos. Pero ¿qué más nos dice la palabra de Dios? Vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame. Se encuentra allá en el libro de la segunda carta a Juan, en capítulo 1, en el verso 9 al 11. Mira cómo dice: Todo el que se aleja y no permanece en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la doctrina de Cristo tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le deis la bienvenida, porque el que le da la bienvenida participa de sus malas obras. Así que en el Nuevo Testamento la Biblia nos dice que nos apartemos y que no le recibamos, para no participar de las obras malas que hace. Muy bien, entonces no apartarnos de la doctrina de Jesús. Si alguien viene enseñando ese apartamiento de la doctrina de Jesús, no lo vamos a escuchar ni lo vamos a recibir en casa. ¿Nos damos cuenta? Es un asunto muy importante. Ahora sabemos qué hacer cuando un profeta demuestra que no es un profeta verdadero. Pero vamos a dejar que la pluma inspirada nos explique también este asunto. Así que vamos a ver lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame. Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 226 y página 227 nos dice así: como siervos suyos, Dios nos ha dado una tarea por cumplir. Nos dio un mensaje para que lo llevemos a su pueblo. Durante 30 años hemos recibido las palabras de Dios y las hemos repetido a su pueblo. La responsabilidad que aceptamos con tanta oración y meditación nos ha hecho temblar. Hemos sido embajadores de Dios que, como sustitutos de Cristo, suplicamos a las almas que se reconcilien con Dios. Hemos advertido de los peligros que Dios nos ha mostrado que acechaban a su pueblo. Dios nos encargó una tarea. Bien, el trabajo del profeta no es hablar palabras bonitas, es hablar la palabra que Dios pone allí. Muy bien, pero hemos de estar claros que hemos de llevar la misma doctrina que Jesús enseñó. Ahora vamos a ver qué más nos dice. Acompáñame a leer este siguiente párrafo. Mira cómo está escrito. ¿Cuál será, pues, la condición de aquellos que no quieran escuchar las palabras que Dios les envía porque contrarían sus deseos o reprenden sus errores? Una de dos. O Dios enseña a su iglesia, reprende sus malas acciones y refuerza su fe, o no hace nada de eso. O esta obra es de Dios o no lo es. Dios no entra en componendas con Satanás. Mi tarea durante los últimos 30 años lleva el sello de Dios o del enemigo. En este asunto no hay medias tintas. Los testimonios son del Espíritu de Dios o del demonio. Esto es, o está la obra de Dios manifestada o no lo está. ¿Nos damos cuenta? Pero recuerde cuáles son las pruebas básicas para el profeta. ¿Y qué hace cuando el profeta que habló no enseña lo que debe enseñar? Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice
este siguiente párrafo. Acompáñame. Conflicto de los siglos, página 579, nos explica: el príncipe del mal en la actualidad está haciendo esfuerzos desesperados, preparándose para la lucha final contra Cristo y sus discípulos. El último gran engaño se desplegará pronto ante nosotros. El anticristo va a efectuar ante nuestra vista obras maravillosas. El contrahacimiento se asemejará tanto a la realidad que será imposible distinguirlos sin el auxilio de las Santas Escrituras. Ellas son las que deben atestiguar en favor o en contra de toda declaración, de todo milagro. Esto es, si un profeta se levanta, el profeta habla lo que tiene que hablar, pero la Biblia tiene que probarlo. Y si la Biblia prueba que el profeta no es correcto, entonces no hemos de seguirlo. ¿Estamos entendiendo cómo es? Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Acompáñame. ¿Cómo son probados todos los nuevos profetas y por qué? Esto, si sale un profeta nuevo, no hemos de decir, ¿sabe qué? No lo voy a escuchar, no quiero saber nada de esto, ni siquiera me digas nada. No, hemos de probarlo. ¿Pero por qué hemos de probarlo? Vamos a ver cómo lo vamos a probar y por qué. Vamos a dejar que la Biblia nos instruya. Leamos lo que está escrito allá en el libro de 1 Corintios, capítulo 14, en el verso número 32. Dice así: y los espíritus de los profetas estén sujetos a los profetas. La Biblia nos instruye. Esto es, si viene un profeta, ha de sujetarse a lo que los profetas ya han dicho. No ha de echar por tierra lo que los profetas dijeron. Muy bien. Ahora, ¿por qué también? Vamos a ver. Vamos a leer lo que la Biblia nos dice. Acompáñame a leer este siguiente párrafo. Se encuentra allá en el libro de Juan, capítulo 10, en el verso número 27. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Cuando aparece un profeta de Dios, el pueblo de Dios va a escuchar la voz, porque Dios está hablando a través de ese profeta. ¿Nos damos cuenta? Es importante. Pero vamos a ver cómo nos explica esto la pluma inspirada. Vamos a leer lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, en la página 622 nos dice: algunos que profesan estudiar la palabra de Dios se encuentran en oposición directa a sus más claras enseñanzas. Entonces, para dejar a hombres y mujeres sin excusa, Dios da testimonios claros y señalados a fin de hacerlos volver a la palabra que no han seguido. Hay personas que tratan de enseñar la palabra de Dios, pero se encuentran en oposición a la palabra de Dios. Así que Dios mandó los testimonios para que no haya excusa de decir, ¿sabes qué? Es que yo lo comprendí de una manera diferente. Está claro allí en los testimonios. Hemos de hacer lo que está escrito allí. Hemos de tener una comprensión más clara de la palabra de Dios a través de los testimonios también. Pero ¿qué más? Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Veamos aquí. Testimonio para la Iglesia, tomo 5, página 624. No son sacadas a relucir verdades adicionales, sino que Dios ha simplificado por medio de los testimonios las grandes verdades ya dadas, y en la forma de su elección las ha presentado a la gente para despertarla e impresionar su mente con ellas, a fin de que todos queden sin excusa. Estos los profetas nuevos, vamos a decir, que se prueban a través del espíritu de los profetas, que están sujetos al espíritu de los profetas y que habla Dios a través de ellos, no traen una cosa nueva y diferente, sino que ellos, con la luz ya dada, con los testimonios ya dados, ellos la ponen en esa dimensión que tal vez no llegamos a comprender. Pero es muy importante que nosotros probemos si los profetas están correctos o no lo están. Muy bien, pero por hoy nuestro estudio ha concluido, así que quiero invitarte para que tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta hora queremos agradecer por permitirnos la vida y la salud. Queremos agradecer por sus bendiciones y queremos pedir que nos pueda ayudar a comprender estas cosas. Que en todo momento estemos dispuestos a probar a los profetas y a obedecer su voz según se manifieste.
guárdenos ahora, ayúdenos en todo, denos su buen espíritu y bendiga a aquellos que nos ven y nos escuchan. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que te esperamos aquí el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.